pues pasamos de nuevo con las imágenes. La información financiera en el país, tenemos, por ejemplo, que la tasa de política monetaria continúa en 5.25%, eso no ha cambiado, no anticipamos un cambio por el momento. La inflación interanual a abril del 26 fue de 5.11%, es un 11 puntos básicos por encima del rango máximo del 5 que tiene impuesto el Banco Central, y la inflación subyacente, que como ustedes saben excluye algunos artículos que no responden a las condiciones de liquidez en la economía, en 4.87 está dentro del rango, aunque haya aumentado. Y si lo comparamos con la inflación de Estados Unidos, nuestro socio más cercano y más importante, vemos que la inflación en Estados Unidos en 3.8% a abril del 2026, esta es la inflación anual, que para nosotros fue 5.11, como señalamos, ellos en 3.8. La diferencia es que para nosotros el tope era 5 y fue un porcentaje mínimo, fracción de un porcentaje lo que excedió ese máximo. Sin embargo, en Estados Unidos el rango de ello es una sola cifra de un 2% y la tienen en 3.8, quiere decir que están un 90% por encima de lo que deberían estar. Y la inflación subyacente en 2.8, un 40% por encima del 2% que ellos tienen, esto abril, y la tasa de política monetaria sigue igual en 3.50 a 3.75%, aunque el costo del dinero al gobierno en Estados Unidos por las condiciones actuales anda por el 4.5% de rendimiento para los bonos de 10 años. Tasa de interés semanal al 27 de este mes, la activa, esto es un promedio ponderado de la banca múltiple, en 12.96 bajó 0.3%, 5.3%, es decir, 53 puntos básicos, muy buena señal, y la pasiva de banco múltiple en 7.64 bajó un 0.35%. Buena señal en ambos casos, sobre todo que el costo del dinero al que el banco le presta ha bajado más proporcionalmente que lo que el banco paga. La reducción de lo que el banco paga queda por debajo aquí. Es interesante porque la cifra es invertida. Lo que pagan los bancos eran 35 puntos básicos menos y lo que pagan pues 0.53% menos, de manera que es favorable para la economía. En los Estados Unidos la tasa preferencial ponderada, mejor dicho, vamos a empezar con República Dominicana, en 9.30%, en Estados Unidos el prime es 6.75%. Esto aquí se mueve, es volátil, no lo fija la tasa de referencia del Banco Central, mientras que en Estados Unidos este 6.75 está fijado por la tasa de política monetaria, la de referencia, que en estos instantes está, como vimos anteriormente, en 3.50 a 3.75 y por consiguiente siempre tiene un 3% sobre la parte alta del rango. Si el rango máximo es 3.75 de la política monetaria, aquí un 3% más, sube a 6.75. Así que hasta que no se mueva esa tasa de política monetaria, la tasa preferencial de Estados Unidos para los préstamos del riesgo mejor que exista, no se mueve tampoco. Y vemos que la brecha se ha cerrado muchísimo. Yo nunca la había visto tan cerrada. Que aquí tengamos 9.30 y en Estados Unidos 6.75, ha bajado 1.69% esta semana y la brecha queda en 2.55%. Esto es muy positivo para nosotros, dado que en comparación, y dejando a un lado las diferentes monedas y demás, la diferencia entre lo que puede tomar una empresa del mejor riesgo en República Dominicana y el costo de lo que puede, a lo cual puede acceder ese dinero en Estados Unidos, no llega al 3%. Las divisas,
cotizaciones, ventanillas del Banco Central. El dólar, los bancos lo compran esta semana, hace, digamos, 2 días, a 56,94 pesos y vende, quiere decir que si alguien quiere comprarlo le va a costar, o le costó, 59,88, 59 pesos con 88 centavos, una baja de 60 centavos. Y el euro, el banco lo compró a 66,79 y lo vendió, estamos hablando de ayer, en 71,57. También bajó 0,68. Interesantemente, si vemos esto, el dólar se debilitó ante el euro a 1,17 dólares. La semana pasada estaba a 1,16, o sea, $1.16, y se ha debilitado frente al euro en 1 centavo. El Banco Central anunció esta semana que el consenso de mercado anticipa una normalización de las condiciones de oferta en el mediano plazo, particularmente con la estabilización del tránsito por el estrecho de Hormuz. En este contexto, el choque es percibido como transitorio, lo cual se refleja en la estructura temporal de precios. La curva de futuros muestra cotizaciones de largo plazo inferiores a las de corto plazo, con precios proyectados por debajo de los $80 el barril hacia diciembre del 2020. Bueno, esto yo creo que todos estamos conscientes de que, o esperamos que esa guerra no dure más allá de este año, que no dure más allá del próximo mes, si es posible, y que la tendencia, obviamente, una vez se resuelva el problema, es que transite el petróleo por esa vía, que es un 20% de lo que se comercializa mundialmente, y eso automáticamente llevará los precios a la baja. En este escenario transitorio, la inflación debería retornar a rango meta, luego de ubicarse brevemente por encima del límite superior, cerrando este año en torno al 4,5. Ya dijimos en una imagen, y mostramos una imagen anterior, que para el mes de abril quedó en 5,11. El Banco Central anticipa que eso va a quedar dentro del rango meta, bajando al 4,5. Asimismo, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, que inicialmente se proyectaba torno al 1,1% del Producto Interno Bruto, cerraría el año en un torno al 2% del PIB, totalmente cubierto con inversiones extranjeras directas. Es decir, que sí tenemos la fuente para cubrirlo, pero evidentemente esa cuenta corriente y balanza de pago, el déficit se va a duplicar. República Dominicana, ante el choque petrolero, seguimos con lo mismo, un análisis del impacto. Aquí vemos, por ejemplo, el precio del contrato futuro del petróleo de Texas, el intermedio, que llegó hasta en un momento dado en 101.6, allá por mediados de mayo, el 19 de mayo, y que se anticipa que para comienzo de este año va a ir bajando, ya están 80 y tantos, esperemos que no vuelva a subir, y que para final de diciembre del 27 se sitúe en $74 el barril. Aquí tenemos la proyección de inflación interanual, promedio del trimestre, rango meta, que es esto. No olviden que el rango meta es 3 a 5, lo que estamos señalando aquí, y vemos que en el primer trimestre pues se quedó por debajo, pero en el segundo trimestre ya excedió, como sabemos, en 5,11. Esperamos que en el tercer semestre pueda aumentar algo más. Quiere decir que no anticipamos que ya la solución del petróleo se resuelve inmediatamente, pero ya para el cuarto trimestre esperemos que ya vuelva a estar dentro del 5% la inflación, y como anuncié anteriormente, que para fin de año llegue a 4,5%. Aquí tenemos que la economía dominicana registró un promedio de crecimiento del 4% de enero a abril de este año. En abril, el IMAE, que es el Índice Mensual de Actividad Económica, registró una variación interanual de 3,8% por encima del 1,7% exhibido en abril. Ahí tenemos que
fue un aumento superior al 100%. Este índice, como ustedes ven, lo repetimos aquí por escrito, el IMAE es índice mensual de actividad económica. Las actividades de mayor crecimiento en el primer cuatrimestre fueron minería, un 10.7%, porque no solamente entiendo que se aumentó el precio del oro, que sabemos, sino que se aumentó también la producción y exportación de ese producto. Construcción 4.16, la construcción, por supuesto, manufacturera de zona franca, también 3.7, manufactura local 3.6 y las actividades del sector servicio en su conjunto 4.4%, destacándose servicios financieros 6.2%, hoteles, bares y restaurantes 5.9%. Obviamente eso fue el crecimiento. Por otro lado, también importamos más productos y de ahí vino el déficit de la balanza comercial. Indicador mensual por actividades económicas, ya lo ven ustedes aquí, en el año 25 bajó a 2.3 en diciembre y ahora estamos en aumento y anticipamos obviamente que esto continúe, aunque vemos en abril una pequeña baja, pero que continúe, como bien dice el Banco Central, para terminar con un promedio del 4% este año. Seguimos con información del Banco Central y vemos los detalles de este 4% de aumento en el crecimiento. El agropecuario un 2 y pico, mayormente la explotación de minas y cantera, ese fue realmente el que llevó el peso con un 10.7 enorme, manufactura local, etcétera, construcción. Estos son los principales, como ya indicamos antes, pero hay otros como energía y agua, como servicios financieros, enseñanza, salud, en fin, y todo esto lo lleva al 4% en promedio. De nuevo nos vamos a la segunda pausa para volver en breve con ustedes y entrar en el último segmento de esta entrega.